Dios, hermanos, porque Dios es bueno, Dios es grande y Dios es todopoderoso. Y vamos a empezar, hermanos. Vamos a ver un pequeño resumen de lo que hemos visto. Y vamos a empezar. Vimos que en el capítulo 15, Juan tenía una visión en el cielo, vio una visión en el cielo del gran trono, del templo del Señor, donde estaba el templo del Señor, y una visión que contempla un mar de vidrio mezclado con fuego, en el cual aparecen los mártires de la tribulación, que resistieron a la bestia y negaron a someterse a sus exigencias. Delante también de ese templo, salen, cantan, los mártires cantan un canto, el cántico de Moisés, que es, y reconocen su omnipotencia, su justicia, su verdad, su soberanía, su santidad, y que Él es digno de ser adorado. También vemos que salen 7 ángeles con 7 copas, y que en ese momento están a la espera de la orden para empezar a derramarlas. Esto es algo muy curioso, hermanos, porque este es el último juicio, el juicio postrero. ¿Ok? Y vamos a comenzar, vamos a empezar, vamos a tomar nuestra Biblia, vamos a buscar capítulo 16, Apocalipsis 16. ¿Ok? Esto es un poquito difícil porque no los veo y me pongo un poquito nervioso, ¿eh? Una disculpa. Vamos a la capítulo 16, ya por ahí todo lo tenemos. ¿Ok? Vemos el título en alguna de nuestras Biblias, dice las copas de la ira. En este concepto, hermanos, vemos que en la antigua Roma había una característica sobre las copas, como esta, que había un juicio en ellas también, se hacía un juicio, y era un juicio de muerte. Por lo regular ese juicio se le hacía a la gente importante de la sociedad o a los magistrados o a alguien del ejército que ocurría en una falta grave, traición o corrupción a la patria. ¿En qué consistía? La copa se llenaba de vino y él mismo tenía que beberla, porque ya no había vuelta atrás, él había ganado ese castigo. Y así como ese castigo se ha ganado ese hombre, la humanidad se ha ganado un castigo de parte de Dios. Conocemos un Dios amoroso, un Dios de misericordia, un Dios que ha dado mucho tiempo para que el hombre se arrepienta, ha sido paciente con el hombre, pero en este momento Dios está a punto de verter su copa de la ira a toda la humanidad que ha blasfemado su nombre, que ha tenido en poco su sacrificio. ¿Ok? Y vamos a empezar. Vamos al capítulo 1 del capítulo 16 de Apocalipsis. ¿Ok? Dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Vemos aquí algo muy interesante. La orden procede del templo que está viendo Juan en el cielo. La gran voz, sin duda, es la voz de Dios. Lo siguiente sugiere esto: cuando dice ir y derramar, hay 2 verbos. Ir, que es el primer verbo imperativo, sugiere una acción continua, uno tras otro. Quiere decir que al empezar la orden ya no va a haber vuelta atrás. Ya no va a haber ninguna pausa. Simplemente va a ser como un martillo eléctrico. Taca, 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 taca. Ya no va a haber quien los detenga, hermanos. El segundo verbo es un aoristo imperativo que sugiere urgencia. Quiere decir que tiene que ser con rapidez, hermano. Con rapidez. El ángel debía besar la copa con rapidez, seguida uno del otro. Esto quiere decir que no habrá tregua para la humanidad. No habrá tregua, hermanos. Ese juicio tal vez no lo habíamos visto antes, pero o al menos no lo hemos visto palpable, pero en la palabra vemos algunos juicios que Dios ha hecho también. Recordemos el diluvio con Noé y recordemos a Sodoma y Gomorra en los tiempos de Abraham, ¿no? Vemos que Dios también ejerce justicia. Pues vemos. También aquí quiero comentar algo, hermanos. Cuando el Señor les dice id y derramar las copas, ciertamente sabemos que ellos saben que esto no va a ser benéfico para la humanidad, sino que los va a lastimar.
Hay un pasaje en Mateo 28:19 que todos conocemos, hermanos. Cuando el Señor nos dice, id, ¿y qué? Y predicar el Evangelio. Entonces, tenemos que obedecer como esos ángeles. Id con rapidez. No tenemos que detenernos. Y predicar el Evangelio. Esa es nuestra tarea, hermanos. Más adelante vamos a tocar eso. Dice, versículo 2. Primer juicio. ¿Ok? Dice la palabra, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Cuando dice que fue el primero, derramó su copa sobre la tierra y vino, la palabra vino indica o sugiere que fue súbitamente, que fue de repente se empezaron a llenar de llagas. Así como la varicela, la viruela, vemos que es lo más parecido que les va a pasar. Vemos también en el Antiguo Testamento, en Éxodo 10:11, cuando en respecto al sarpullido de úlceras hacia los egipcios, como parte del juicio de Dios, es algo similar, hermanos. Es algo similar. Dios va a tocar sus cuerpos. Empezó tocando sus cuerpos, haciendo que les salga un sarpullido de úlceras. Yo recuerdo cuando a mí me sale una úlcera en el labio o en alguna encía, es doloroso, hermanos. No podemos comer. Ahora ellos tendrán úlceras en todo el cuerpo. Tendrán úlceras en toda la piel, en la boca, en sus orejas, cerca de los ojos, en las partes genitales. Imagínense cuál va a ser el dolor de aquellas personas. Y una característica es que solamente va a tocar a las personas que se dejaron poner el sello de la bestia y son los seguidores de su imagen, los que adoraban la imagen de la bestia. Recordemos que él va a tener un orden o una influencia mundial para poder tratar de sellar a los más posibles, a los que crean en él, y la gente le va a creer y le va a adorar. Versículo 3, hermanos. Dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Recordemos, hermanos, que en el capítulo 8, versículo 8 y 9, en la trompeta, es afectada la tercera parte del mar y todos los seres marinos. Sin embargo, esta plaga será mucho más extensa en una totalidad de los mares. Sabemos, hermanos, que el agua de los mares se convertirá igualmente, instantáneamente, súbitamente, en sangre como de una persona muerta. De una persona cuando muere, su sangre empieza a coagular y empieza a podrirse, hermanos, a podrirse. Y esto va a desatar que haya un gran hedor sobre la faz de la tierra. No obstante eso, también todos los seres marinos no van a poder sobrevivir en esas aguas, así que van a morir, hermanos, van a morir. Recordemos que el 71% de nuestro planeta está cubierto de agua, y el 29% es tierra. De ese 71%, hermanos, que es vamos a tomarlo como nuestro 100% de aguas, el 96.5% corresponde a agua salada y el 3.5% a agua dulce. Quiere decir que toda el agua del mar, todas las costas se van a convertir, del agua del mar se va a convertir en sangre como de muerto, coagulada. Los seres vivos del mar, las ballenas, delfines, van a morir, hermanos. Van a morir y va a ser algo terrible. Va a ser algo espantoso, hermanos. Toda la gente que vive de la pesca, la gente que vive del comercio del pescado va a entrar en crisis, va a haber hambre. Eso corresponde a que va a haber hambre en todo el planeta. Y el hedor va a ser tal que la gente que vive en los puertos, en las costas, va a empezar a migrar hacia las ciudades. Quiere decir que las ciudades se van a empezar a llenar y el hedor va a ser mundial, hermanos. Va a ser un hedor, una peste horrible que no sé si algún día les ha pasado que pasar por al lado o por donde está tirado o muerto un animal.
Es un olor que no soportas, que huyes rápidamente. Huyes, sales de ahí. Nadie se queda a oler o a ver el animal muerto por su olor. Pero en este momento, hermano, esto va a ocurrir. Esto va a ocurrir y va a ser algo mundial y va a ser algo horrible sin precedentes. Amén. Vamos a continuar. Versículo 4. Aquí vamos con úlceras y el mar ya se coaguló, como en sangre de muerto. Versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. No obstante, ya no hay agua del mar. Ahora el tercer ángel toca el agua de los ríos, de los manantiales, hermano. Recordemos que esto también ya había sido tocado. En las aguas, ya habían sido, por la tercera trompeta, ya había tocado los ríos y las aguas. Quiere decir que ya había falta de agua. En estos tiempos, hermanos, también ya sufrimos de falta de agua. Si se dan cuenta, hace 10, 15 años había agua, había manantiales, el agua no se compraba como ahora. Ahora tú tienes que comprar tu botella, tu garrafón, porque el agua, para empezar, ya está sucia, ¿no? La que nos llega a nuestras casas. Y ahora, en ese momento ya va a haber sequía, pero después, o falta de agua potable. Pero en estos momentos se va a acabar, hermanos. Se va a acabar el agua. Los ríos se convertirán en sangre. Vemos que esto se figura a las plagas de Egipto cuando el río Éufrates el río Nilo se convierte en sangre. Y hubo una gran sed en la tierra de Egipto. Ahora va a haber una gran sed, pero en toda la tierra. En toda la tierra, hermanos. Quiere decir que el hombre va a empezar a padecer sed. Recordemos que ya tienen llagas, úlceras, que les va a empezar a dar comezón. Y yo recuerdo cuando a mis hijas les dio varicela. Fue algo terrible, hermanos. No, yo las veía y me enternecía mi corazón porque decía, ¿qué hago? Ellas sentían tal comezón que teníamos que bañarlas cada hora, hermanos. Cada hora. Sus llaguitas que les salían en todo el cuerpo les daban comezón y no podían controlarse. Querían rascarse, querían estar ahí porque ese sarpullido les provocaba comezón y dolor. Recuerdo que les daba un poco de temperatura. Y tenían que estarse refrescando continuamente, cada hora, cada que ellas veíamos que empezaban con temperatura y empezaban a rascarse, sentirse un poquito mal, las metíamos a bañar, hermanos. Ahora imagínense, ellos no van a tener con qué bañarse, con qué refrescar sus heridas. ¿Con qué refrescar sus heridas? Ellos van a estar en un momento muy difícil de crisis, hermanos. ¿No? Este líquido vital que nos hace vivir será convertido en sangre. Y recordemos que los que tienen la marca sufren las úlceras y no podrán refrescarse. Es algo terrible, hermanos. Vamos a versículos 5 al 7. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos, de los profetas, también tú les has dado de beber sangre, pues lo merecen. También oí otro que decía, que desde el altar decía, ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Sabemos, hermanos, que a lo largo de la historia bíblica encontramos que Dios ejerce justicia y que Dios es justo. Recordemos que la palabra enseña que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es en Cristo Jesús mediante su sacrificio. Ahora vemos, hermanos, vamos a ver Gálatas 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Vamos a leer, vamos a ver un contexto bíblico en el Antiguo Testamento. Noé, ellos vemos que había tal perversidad y no había temor de Dios que Dios decidió eliminar al hombre de la tierra. Y no solamente sufrió el hombre, sino también la naturaleza, porque vemos que todo animal murió. Dios tuvo una misericordia con Noé porque vio justicia en él. Y de él se crearon nuevas tribus.
Pero vemos que Dios ejerció justicia en ese tiempo y Dios es justo. Y si hubiera desaparecido también a Noé, también hubiera sido justo. ¿Ok? Después vemos Sodoma y Gomorra, hermanos, y su inmoralidad. Recordemos cuando Dios le dice a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra y le dijo, si hubiera 40, 30, 20, si hubiera un justo, y dijo, no hay justo. No hay justo, y Dios ejerce justicia sobre esa ciudad y la destruye. Si no estuviera Cristo, si hoy Dios ejerciera justicia en su verdad, que es la palabra, nosotros mereceríamos la muerte, hermanos. La muerte por nuestro pecado. Por quienes somos. Entonces, hermano, vemos que Dios es justo y que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre segare, eso también cosechará. Ahora yo te pregunto a ti, hermano, ¿qué estás sembrando? ¿Tú qué estás sembrando? Porque lo que estás segando hoy es lo que sembraste en tu pasado. Hoy tienes la oportunidad de sembrar algo diferente, de sembrar la palabra de Dios en tus hijos, en tu familia, en tu próxima generación, asegurándote de que tú y tu siguiente generación no sufran estos juicios, que van a ser terribles. Romanos 2:2 dice, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según su verdad. ¿Cuáles son las cosas? Versículos anteriores a Romanos 2 dice, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios. Vemos que Dios los va a juzgar según su verdad. ¿Y cuál es su verdad? La palabra. Su juicio sobre la palabra, sobre su ley. Sobre su ley, hermanos. Hoy es tiempo de gracia, pero va a haber tiempo en este tiempo que vendrá Dios con su justicia. Y vemos, hermanos, que Dios ha sido misericordioso con nosotros. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Vemos, hermanos, que Dios le da la autoridad al ángel de tocar el sol y empezar a ejercer un calor más fuerte. ¿Y qué pasaría, hermanos, con nuestro hábitat si la tierra empezara a calentarse más? Vamos a ver un video sobre esta situación.
hermanos, que esto va a ser una catástrofe para la humanidad. Sabemos que nuestra fuente principal de energía de sostenimiento es el sol, de la da vida a la tierra, hermanos. Recordemos que Dios ordenó nuestro planeta de una forma exacta, que todo tiene una función y que el sol provee de energía y regula los ecosistemas del mundo, hermano. La lluvia, el verano, el viento, todo es regulado en parte al sol. Tiene una distancia exacta hacia nuestro planeta. Y todo lo que afecte al sol afectará nuestro planeta y afectará nuestra vida, hermanos. Ahora, hermanos, vemos que en este video se nos muestra qué pasaría si aumentara de grados. Ya vemos que hay devastación, hermanos. Ya vemos que hay huracanes en este tiempo. Ahora imagínense en ese tiempo, hermanos. Las inundaciones. Todo lo que va a empezar a provocar que la tierra empiece a calentarse. Vemos que cuando nosotros vamos a la playa o nos vamos a un lugar a refrescarnos, que es donde hace más calor. Recuerdo cuando fuimos a Acapulco, fue el calor más fuerte que he sentido en mi vida. No me gustó mucho, porque hace mucho calor, ¿no? Y es un calor seco que quema. Entonces, y regresé y me ardía la piel y sentía que me estaba, cuando te pelas y todo eso, es algo muy, muy incómodo. Ahora recordemos que ellos tienen llagas. Ya no hay agua para beber, el agua de los mares no es buena, está pestosa. Y después, recordemos que Dios les toca el sol. Hay un calor abrasador donde ningún aire acondicionado te va a poder refrescar, hermano. Van a estar metidos en sus casas, nadie va a querer salir porque el sol abrasador los va a quemar. El cambio climático va a ser más rápido. La Tierra va a empezar a sufrir cambios climáticos. Hay viento, lluvias, huracanes, los casquetes polares van a empezar a derretirse más rápido, hermanos, y va a haber inundación en este momento. Y regresamos que la inundación no va a ser de agua limpia, sino va a ser de agua convertida en sangre, ¿no? Y es algo muy difícil, hermanos. Y es difícil tal vez decir, ¿cómo un Dios tan amoroso puede hacer esas cosas? ¿No? Vemos que anteriormente el versículo 16:7 dice, también oí a otro que desde la tarde decía, ciertamente el Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Dios es justo, hermanos, y juzga conforme a su verdad, que es la palabra. Y aunque nos parezca en este momento algo terrible que va a pasar, es algo que en ese momento el pueblo, los habitantes de ese tiempo van a merecer. Van a merecer. Nueve. Los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Vemos, hermanos, que de alguna manera ellos conocían que esto procedía de Dios, que esto venía de algo divino y que solamente Dios podría hacer estas señales. Ahora, hermanos, a pesar de la seriedad de este juicio, la actitud de los seres humanos continúa siendo hostil y desafiante contra Dios, rechazando la gracia y blasfeman contra Dios, contra su nombre. Este sector de la humanidad parece percibir que viene todo de Dios, pero no se arrepienten, hermano. Siguen en su rebeldía. Siguen en su rebeldía. Su corazón ha sido endurecido, hermanos. Y eso es algo que tenemos que ponernos a pensar, que nosotros también tenemos que cuidarnos de endurecer nuestro corazón. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. 11. Y blasfemaron contra Dios, el Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras,
y no se arrepintieron de sus obras. Recordemos, hermanos, que el anticristo tiene una zona del mundo donde estará su operación, desde donde reinará. Recordemos que él no es omnipresente como Dios. También que él al no ser omnipresente, él tiene que tener un lugar establecido, hermanos. Él, cuando surge como una respuesta a la necesidad del hombre, al caos en el cual están. Entonces, el hombre es engañado a través del anticristo y acepta su nuevo régimen, aceptando su sello en la frente o ya sea en la mano. Y vemos que él surge como una respuesta, pero sabemos que él es el engañador, sabemos que él es el usurpador, él es mentiroso, hermanos. Y Dios, cuando dice que cubre el trono de la bestia, quiere decir que donde él, su área, su ciudad donde va a estar plantado, se llenará de tinieblas. Dios lo va a exponer, hermanos. Lo va a exponer, lo va a avergonzar y va a dar a entender que él vive y viene de tinieblas. Lo va a exponer mundialmente. Alrededor va a haber luz, pero donde está él, donde su ciudad, va a haber tinieblas. Va a haber tinieblas, hermanos. Va a haber oscuridad. ¿No? Y recordemos, versículo 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron. Siguieron haciendo toda clase de injurias contra Dios, aún viendo lo que estaba pasando. Esto nos recuerda el corazón de Faraón. Un corazón duro, un corazón que no reconocía la grandeza del Dios de Israel. Hizo que sufriera todo Egipto por causa de su dureza de su corazón. ¿No? Y vemos Juan 8:12, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esas personas prefirieron las tinieblas. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. En este tiempo, hermanos, a nosotros se nos da ser ese candelabro, ser esa luz. Así como el Señor vino y dijo: yo soy la luz, nos dio esa luz y nos la encargó para poder alumbrar a la gente, a nuestro prójimo, y poderles llevar la palabra de Dios, la salvación mediante el sacrificio de Cristo. Esa es nuestra encomienda, hermano, porque vemos que Él procede de tinieblas y Dios lo va a exponer en evidencia en su reino, en su trono, donde Él va a estar. Va a haber tinieblas, pero nosotros somos luz, hermanos. La gente se va a dar cuenta que en el lugar donde Él preside va a haber tinieblas. En nuestro tiempo, hermanos, aquí, ahora, Dios nos encomendó a hacer luz. Luz para este mundo. Luz para tu vecino. Luz para tu compañero de trabajo. Luz para la gente que está a tu alrededor. Nosotros somos el reino. Nosotros acercamos el reino de Dios. Eso lo hablamos en una oración que tuvimos semanas antes. Yo les comentaba que nosotros somos ese reino, hermano. El reino de los cielos se ha acercado. Nosotros ahora podemos decir que el reino, llevamos el reino y le acercamos el reino a la gente. Lleva la palabra, hermano. Sé la luz que te dijo el Señor. No te escondas, no te puedes esconder. Tú eres diferente. Al menos, o acaso que tú hayas decidido volverte a las tinieblas. Y consecuencia tú tendrás juicios de parte de Dios. Pero si es así, arrepiéntete, hermano. Juan 13:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué hace la luz hacia la oscuridad? Alumbra. Cuando prendemos el foco, se ilumina nuestra habitación. Cuando acercamos la luz a un lugar oscuro, podemos ver, hermanos. Vino la luz al mundo y fueron iluminadas sus maldades.
y prefirieron esconderse, prefirieron las tinieblas, porque sus obras eran malas. Eso es algo muy serio, hermanos. Esto es algo muy, muy serio, hermanos. Algo de reflexionar. ¿Qué estamos haciendo para hacer luz? ¿O estamos viviendo en tinieblas, en pecado? Tenemos que reflexionar nuestra vida, hermano, y ser luz. Ser ese medio, ese puente para la salvación hacia nuestro prójimo, hacia la gente. Porque vienen juicios, hermanos. Y Dios juzgará con justicia y verdad. Versículo 12. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que tuviese se secó para que tuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Vemos, hermano, en esta copa se seca el río Éufrates. Tenemos que recordar que en este momento ya hay calor, ya hay, todas las aguas se han convertido en sangre, ha habido inundaciones, y podemos decir que el río ha crecido y es rojo, para empezar, ¿no? Convertido en sangre. Y Dios va a secarlo para que pasen los reyes del oriente. Vemos que a lo largo de la historia de la Biblia, la historia bíblica, que hay varios episodios donde Dios seca las aguas, y Dios siempre las va a secar por un propósito divino. Uno de los que vemos es el partimiento de las aguas con Moisés, el secamiento del Jordán, cuando Josué se dirige al pueblo para conquistar, el secamiento de las aguas del Jordán antes de que Elías fuera arrebatado, el secamiento de las aguas del Jordán por Eliseo después de que Elías fuera arrebatado. Y Dios seca las aguas por un propósito divino, hermano, ¿no? Dios va a secar las aguas de un propósito divino. Y vamos a hacer una pausa aquí. Nosotros hablábamos también en días atrás sobre las aguas, sobre cuando Josué iba a cruzar el río. Y hay veces, hermanos, que nosotros tenemos que cruzar ríos, pero tenemos miedo de que Dios nos seque las aguas, o no nos atrevemos, ¿no? Y vemos el río y decimos: ¿se secará? ¿Seguirá a secar? ¿Podremos pasar? Tenemos que ser valientes y esforzados, hermanos, para poder conquistar lo que Dios nos ha prometido y cruzar las aguas. Como paréntesis, de las aguas, cuando Dios las seca, es un propósito divino. En este acontecimiento, hermanos, Dios seca las aguas por un propósito: reunir a los reyes del oriente para la gran batalla del Armagedón, que vamos a ver en unos versículos adelante. Se entiende por la palabra que se van a reunir los reyes al Armagedón para poder tener una batalla en contra de Dios cuando Jesús descienda. Y va a haber una batalla sobre los moradores de la tierra contra Jesús cuando Él descienda. Versículo 13 y 14 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Vemos, hermanos, que aquí vemos la Trinidad satánica, que es salir del dragón, la boca de la bestia y la boca del falso profeta. Es la Trinidad satánica. Y vemos que salen de espíritus a manera de ranas. Recordemos que esos animales son considerados inmundos. En el pueblo de Israel, en las leyes, se consideran a esos animales inmundos, y varias religiones satánicas los tienen como dioses, y adoran ese tipo de animales, lo que vemos que es inmundicia que procede de algo diabólico. Entendemos, hermanos, que el anticristo enviará a sus embajadores. También sabemos, hermanos, que dice que son espíritus. Son espíritus.
satánicos y son demonios. Entonces, entendemos, hermanos, que los hombres también se pueden endemoniar, ¿es correcto? Y pueden ser manipulados, ¿ok? Vemos que estos demonios van a tener poder, van a poder tener poder para hacer prodigios y engañar a los reyes de la tierra. Recordemos que el anticristo va a tener un poder político en el mundo de influencia mundial. Y él va a mandar a sus embajadores a los reyes de la tierra con prodigios y señales para que les crean. Y ellos van a ser convencidos de hacer el viaje con sus tropas para la gran batalla. Satanás sabe que viene la gran batalla. Él lo sabe, conoce el tiempo. Y los va a reunir para la gran batalla, hermanos. Entonces ellos van a ser engañados por falsos profetas, por falsos embajadores que los van a engañar y les van con prodigios y señales. Ahora, hermanos, en nuestro contexto, sabemos que en este tiempo ya hay gente que engaña. Primera Timoteo 4 del 1 al 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Tengamos cuidado en nuestro tiempo de la falsa doctrina, hermanos. Movimientos que te apartan de Dios, de la palabra que es verdadera. En este tiempo no estamos muy lejos, hermanos. Hay los últimos movimientos que atacaron mucho a la iglesia cristiana fue el movimiento metafísico de la declaración positiva, el movimiento de la prosperidad, que todo el Señor, si casi te vuelves cristiano, tienes que tener dinero, tienes que ser rico, pero así no es. Vemos la luz del mundo, pare de sufrir, el catolicismo, la iglesia de los últimos tiempos, que son gente que tiene doctrina equivocada, herética, y que está llevando a esas personas al infierno. Los están conduciendo al infierno. Y muchos hermanos han apostatado y han seguido a esas personas. Desgraciadamente, hermanos. Desgraciadamente, así es. Ten cuidado de qué escuchas, ten cuidado de a quién ves. Todo tiene que estar perfectamente alumbrado a la luz de la palabra. Tiene que estar a la luz de la palabra. Si no viene la palabra, no le creas, hermano. Si algún día alguien viene y te predica otro evangelio, no lo creas. Vete de ese lugar. No lo creas, porque tu integridad, tu salvación, está de por medio. Está de por medio tu eternidad. Entonces ten cuidado, hermano, de lo que ves, de lo que escuchas, ¿no? De lo que tú estás predicando también, ¿qué estás diciéndole a la gente? No vaya a ser que viste un video y de repente le creíste y ya estás predicando a la gente del mismo video y no está conforme a la palabra o una enseñanza. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque ya están aquí esos falsos profetas. En ese momento, cuando envía los espíritus malignos, diabólicos, van a ser embajadores para engañar, como han engañado en nuestro tiempo a mucha gente. Ellos van a engañar a los reyes, a los presidentes de las naciones, para que le ayuden para la gran batalla. Lo que no saben es que les espera un juicio mayor en esa gran batalla. Versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Dios aquí parece que hace una pausa y nos habla a nosotros. Nos habla a nosotros. Porque vemos que todo va ordenado con los juicios, pero aquí hace una pausa y nos habla a nosotros. Recordemos que el apóstol Juan se le dice que escriba todo lo que ve y oye. Y en este momento le dice,
he aquí yo vengo como ladrón. ¿A qué les recuerda esta palabra? Que no sabremos ni la hora ni el día en que Él ha de venir. Como ladrón. Y dice, bienaventurado el que vela, doblemente bendecido, y guarda sus ropas, tu santidad, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. No te vayas a quedar, hermano. Y digan, ese que era cristiano. ¡Ay, santo Dios! Y no se fue con su iglesia. Ten cuidado, hermanos. ¿Cuáles son nuestras vestiduras? Isaías 60, 10 al 11 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. El Señor viene pronto y viene por una novia santa, limpia, que ha guardado sus vestiduras, que ha velado en espera del novio. El Señor viene pronto, hermanos. Estamos en poco tiempo, hermanos. No me puedo atrever a decir que Cristo ya viene a la mañana pasado, pero los tiempos se han acortado. Esto se está preparando para la venida del anticristo, para ese surgimiento de aquel hombre. Vemos, hermanos, que cuando dice la palabra que cuando estas cosas acontezcan, va a ser cuando el hombre llegue al colmo. ¿Qué es el colmo? De la perversidad. Que el bien, a lo bueno le van a decir malo y a lo malo le van a decir bueno. Falta con aventarnos un clavado en internet, en Facebook, hermanos. Los videos, TikTok, el reggaetón. Ahora eso le llaman bueno y habla de pura perversidad, degradación, relaciones sexuales. No me digan que eso es bueno. Y eso lo bailan las señoritas de hoy. La juventud de hoy está siendo engañada, está siendo pervertida. El pecado está haciendo que endurezca su corazón y no tenga el entendimiento y entenebrezca su entendimiento. Eso hace el pecado. Y no pueda entender y no pueda discernir ni distinguir lo malo de lo bueno. Estamos a punto de llegar a ese colmo. La ideología de género, hermano. Hay personas que se creen caballos y demandan al Estado. Yo quiero caballo y quiero una pensión. Y la ganan. Yo vi un caso de una mujer que tenía 25 años, pero se sentía de 45. Pero como ella se sentía de 45 y fue demandó al Estado que se tenía que pensionar porque ella ya sentía vieja para trabajar. Y ganó la demanda. Porque ella se sentía de 45 años. El pecado está entenebreciendo al hombre. Está llegando al colmo de la perversidad. Vemos que se puso sobre la mesa la legalización de la pederastia, de la pedofilia. Imagínense, se puso sobre la mesa en lugares donde se toman las decisiones mundiales. ¿No te parece? Vemos, hermanos, que nuestros medios de comunicación no hablan lo bueno, hablan puras cosas malas, hasta de nuestras autoridades. Pocas son las cosas. Nuestras autoridades han tenido aciertos, pero eso no se habla. Siempre se habla de atacar, de perversidad, de cosas malas. De marchas fifís, de marcha de aquí, marcha de allá. Apenas hubo una marcha, apenas hace 15 días me parece. Varios hermanos se congregaron desde Reforma. Yo los vi, yo trabajé el domingo. Y los vi. Se empezaron a congregar desde a partir de más o menos de la fuente de petróleos. En una marcha de gloria. Para orar por nuestro país, por nuestra ciudad. Y llegaron al Zócalo. Y se hincaron. Y oraron por nuestro país, hermano. Oramos. Por nuestra ciudad. Que Dios tuviera misericordia. ¿Esto lo vieron en la tele? Alguna nota periodística, Facebook, algunas fotos que subieron nuestros hermanos, nosotros las vimos. Pero no se ve, hermanos.
Esto quiere decir que a lo bueno ya le llaman malo. Y esto se está cayendo cada vez peor. Por eso yo me atrevo a decir que estamos a poco tiempo de que el Señor venga por nosotros, por su iglesia, sea nuestra generación o la próxima. Por eso tenemos que asegurarnos que nuestros hijos, nuestra generación y la generación que viene, predicarle a la mayoría, todos los que tú puedas, que Cristo es la solución, que Cristo vino a morir, y asegurarnos de que no sufran estos acontecimientos. Versículo 16. Y lo reunió en un lugar que en hebreo es Armagedón. Vemos que los reunió, los congregó, los juntó en un valle llamado Armagedón. Este valle también es conocido como Valle de Megiddo. Me parece que también tenemos la imagen. Ok. Valle de Megiddo o Armagedón. Este valle estaba en Jezreel, al norte de Israel. En el tiempo de que Israel era un pueblo, era parte de la tribu de Manasés. O sea, que sí que es una parte que está al norte de Israel y pertenece a Israel. En este valle se llevaron a cabo varias batallas, hermanos. En el valle de Megiddo. Jueces 4, Débora contra Sisara. Jueces 7, Gedeón contra los madianitas. Primera de Samuel 31, Samuel contra los filisteos. Este valle es un valle muy grande, hermanos. De hecho, Napoleón Bonaparte, que fue uno de los estrategas militares más importantes que ha tenido en Francia, el emperador francés, decía que era uno de los mejores campos de batalla, ya que este valle tiene un área de 300 kilómetros y es muy amplio, es muy táctico para la batalla, hermanos. Y vemos, hermanos, que también Él los va a reunir para la gran batalla de Armagedón. Se van a reunir los ejércitos del mundo para pelear contra Jesús, contra el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con lo que está pasando. Porque Satanás le está llenando de mentira su corazón. Y ha sido tenebrecido su mente por el pecado. No han entendido el juicio de Dios y no se han arrepentido, hermanos. Este valle va a representa el gran valle de la gran batalla del Armagedón. No es como en las películas que hemos visto, las películas de Armagedón. No. Este valle existe, hermanos. Googleelo, existe, va a ver su inmensidad, su tamaño, cómo está. Es una superficie, tiene un pequeño monte y una superficie plana. No por nada Napoleón lo dijo que era uno de los mejores campos de batalla para pelear. Y vemos que este hombre conquistó más o menos casi toda Europa y parte de Asia en sus tiempos. Versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Vemos que si ya no tenían agua, estaban con llagas, ya no tenían agua para beber, no había alimento de peces, el sol los estaba quemando. Ahora el aire será contaminado. El aire será contaminado en gran manera. No se podrá respirar de una manera natural. Afectará la naturaleza también, hermanos, los animales y todo lo que necesita aire para vivir. Habrá más hambre y una crisis como nunca se ha visto. Recordemos que los animales y las plantas necesitan aire puro para poder florecer o en los casos de los animales para poder vivir. Imagínense los animales terrestres empezando a morir. De por sí ya hay hambre, ya no hay pescado, ya hay crisis económica. Ahora va a haber crisis en la parte de los animales, de la naturaleza, las cosechas. La producción de alimento va a ser afectada. La producción de ganado, de pollo, de lo cual se alimenta el hombre, va a ser afectada, hermanos. Siguiente, ahí mismo dice, parte B, 17. Y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Que traducido es, ha sucedido, ha sido realizado, se ha consumado, el juicio está hecho. Esta fue la séptima copa. Vemos
hermanos, que en este momento todo las copas se han consumado. Recuerden que fue una tras otra, no hubo tregua, ¿eh? No hubo tregua para la humanidad en ese momento, no va a haber tregua, hermanos. Va a ser una tras otra, una tras otra. Y vemos que esto me recuerda mucho a cuando Jesús muere en el monte y dice: Tetelestai, hecho está. Ahora el Señor, consumado es. Ahora vemos que Dios abre su boca y dice también: hecho está. En ese momento, cuando fue consumado el acto de consumación del sacrificio de Cristo para nuestra perdón de pecados. Pero en este momento se ha consumado el juicio, un juicio que va a doler, que merecía el hombre, que merece el hombre pecador, y se ha consumado. Se ha hecho, hermanos. Dice después: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Dice que hubo relámpagos. ¿Han visto una tormenta eléctrica? Apenas hace como 15 días, o no, como 20 días, hubo una gran tormenta eléctrica en la Ciudad de México. La gente se espantó. Salió hasta en la tele, nos despertaron los truenos, hermano. Algo, imagínense, truenos y voces de repente, no sabemos qué dicen esas voces, pero se empezarán a escuchar voces del cielo. ¡Santo Dios! Y truenos y un gran temblor de tierra. Dice: un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Vemos, hermanos, que ¿cuál es esa gran ciudad? Jerusalén. Y las ciudades de las naciones cayeron. Vemos, hermanos, que esto va a ser un cataclismo, hermanos. Apenas tembló, recordemos, hace 15 días más o menos, tembló. Tembló en la Ciudad de México un temblor de 7.5 grados. Yo estaba en la parte del centro de la Ciudad de México, por ahí por República de El Salvador. Fuimos a trabajar a una empresa, darle servicio, y cuando empezó a sonar la alarma, pues uno se espanta, dice: ¿y ahora? Y estábamos como en el 4º piso y a bajar por las escaleras, y pues como no éramos de ahí, pues empezamos a ver, pues ahora sí que como refrán mexicano, donde fueres haz lo que vieres. Y empezamos a seguir a la gente y vimos que nos empezaron a indicar por dónde nos tenemos que salir, todo, y salimos. Y gracias a Dios la alarma sísmica funcionó muy bien. Después de como 60 segundos ya estábamos en la calle y empezó a temblar. Pero se sintió, hermanos, fuerte. Al menos donde yo estaba, que es una superficie plana y sabemos que está un poco blanda la Ciudad de México, la parte del centro, se sintió muy fuerte. Se empezaron a mover los edificios, se empezaron a tronar y a chocar entre ellos. Yo me espanté, hermanos. Yo me espanté. Empecé a sentir temor, pero de ver esa situación, ¿no? Mis compañeros que venían conmigo, pues también, yo lo único que decía: tranquilos, vamos a un lugar donde los edificios no sean tan altos, ¿no? Porque finalmente era complicado en ese momento, porque a donde volteábamos había edificios. Entonces decidimos seguir al contingente y vimos que todos se dirigían donde los edificios eran más pequeños. Y ahí nos estuvimos hasta que pasó, hermano, pero fue un momento eterno. Ahora vemos que este terremoto va a ser sin precedentes. Podemos decir que va a ser un terremoto de carácter mundial. ¿Por qué? Porque dice: y cayeron todas las ciudades de las naciones. Vemos, recordemos el del terremoto del 2017, cuando cayeron algunos edificios. Esta vez se van a caer todos, se va a colapsar todas las torres de las ciudades, hermano. Vemos, podemos imaginarnos Nueva York, podemos imaginarnos nuestra ciudad, Dubái, que tiene las torres más grandes del mundo, ¿no? Que van a ser destruidas por ese gran terremoto. Dice: y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz de vino del ardor de su ira. Vemos al principio que el cáliz representaba en la antigua cultura romana un juicio a los reyes, o a los
magistrados o gente de la alta sociedad que hayan cumplido, hayan sido una traición ha hecho traición a la nación, o en este caso a Roma, se les daba de ver el cáliz, pero con veneno y sabían que iban a morir. Dice que Dios se acuerda y les da de ver el cáliz del ardor de su ira. Vemos más en el capítulos 17, 18, vemos cómo Dios va a juzgar a esa Babilonia, pero ahorita nos vamos a enfocar a esto. Dice 20, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Este cambio va a ser un cambio topográfico mayor, hermanos. Recordemos que tras un terremoto hay tsunamis. Vemos en Japón cuando hubo el tsunami de Japón después de un gran temblor, parte de Japón se inundó, de todas sus costas se inundaron y hubo gran pérdida. Pero dice aquí que todas las islas, bye, adiós. Podemos decir que Japón se va a perder. Baja California, Cancún, todas las islas Galápagos, Hawái, eso va a desaparecer. Todo lo que esté flotando como isla va a desaparecer. Y dice que y los montes no fueron hallados. Se van a caer los cerros, los montes, hermanos, van a empezar a derrumbarse a causa de este gran terremoto, a causa de este acontecimiento. Van a empezar a caer los montes, las montañas más grandes van a empezar a derrumbarse, hermanos. Y dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Grande, hermano. ¿Cuánto era un talento? Aproximadamente casi 50 kilogramos, hermanos. Un granizo de casi 50 kilos cayendo, hermanos. Y esto es justo. Esto es justo, hermanos. Dios es justo. Y es un juicio justo para la humanidad. Tenemos que en Levítico 24:16 dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Aquí van a ser piedritas grandotas, hermano. Y es justo. Es justo, hermano. Imagínense. Ya han caído, vemos una imagen ahí que han caído granizos de ese tamaño. Más o menos son como unos 10 kilos. Porque están grandes, ¿no? Destruyendo autos. Ahora imagínense uno de 50 kilos. Es más o menos un bulto de cemento. Al primero que te caiga, estás muerto. Ahora hablemos sobre la caída. ¿Cuánto impacto va a tener sobre el peso? Y dice que blasfemaron contra Dios. No se arrepintieron. No se arrepintieron, hermanos. Toda la humanidad será apedreada con granizo de casi 50 kilos. No escucharon la voz de Dios. Hebreos 4:7 dice, si oyeres la voz, no endurezcas vuestros corazones. Ellos endurecieron su corazón. Y hoy Dios te está hablando. No lo endurezcas tú, hermano. Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse de Dios vivo. Antes exhortaos unos a los otros, cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué es lo que endurece nuestro corazón? ¿Qué es lo que endurece nuestra alma? ¿Lo que entenebrece nuestro entendimiento? El pecado. El pecado. Hoy si tú me estás viendo, Jesús es la solución. Dios murió y resucitó para darnos vida. Y para que el pecado no se enseñoree más de nosotros. No más, hermano. No más, amigo. La solución es Cristo. Aceptar ese sacrificio tan grande y esa gracia que aún está vigente, porque en los postreros días ya no habrá vuelta atrás.
ese juicio no tendrá vuelta atrás. Ten cuidado. ¿Qué está endureciendo hoy tu corazón? Tal vez la mentira, el chisme, la lujuria. Eso trae condenación y empieza a endurecer nuestro corazón, hermano. Analicemos nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Hemos sido obedientes al mandato del Señor de ir y predicar la palabra? ¿O estamos omitiendo esa parte de la Biblia? Y es buena. A estos ángeles se les dijo id, pero era algo terrible para la humanidad. A nosotros se nos dijo id, y es algo beneficioso para la humanidad. Que conozcan a Cristo, que conozcan su salvación, que conozcan la palabra, que tengan un encuentro con el Dios verdadero. El Dios de gracia, porque en algún momento vendrá y conocerán el Dios